Aleluya. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El título de esta palabra se llama No me hagas perder el tiempo. En Hechos capítulo 1 y versículo 4, la Biblia dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y por qué razón proclamar un tema como este, donde dice no me hagas perder el tiempo? Es porque el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, también escribió el Evangelio según San Lucas. Empezando el libro, él identifica para quién fue escrito este libro en forma inicial. Y envía este libro o esta carta o este mensaje a un prominente hombre llamado Teófilo con la única idea, y aclara, en el primer libro, dice Lucas, en el primer tratado o libro, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Toda una trayectoria yo te la escribí y te la envié. Ese fue el primer libro que envié, pero ahora te quiero hablar de otras cosas, y es que después de lo que ya te he dicho, las cosas no se quedaron así. A pesar de todo lo bueno que te pueda haber hablado de Jesús, las cosas no terminaron después que Él resucitó. Al contrario, Él se encargó de que lo que había hecho con sus discípulos no se fuera con Él al cielo, sino que más bien sus discípulos continuaran la misión de compartir el mensaje para el cual Él había venido a la tierra. La dificultad es, iglesia del Señor y los que me escuchan a través de los medios, es que sucede que para poder continuar la marcha, los discípulos experimentaron en carne propia un proceso transformador. A pesar de la gran experiencia de que Jesús se les presentó después de resucitar, los discípulos fueron tardos en sacar la agenda y establecer el orden de principio de continuidad. Parece una contradicción. ¿Cómo puede ser un principio y una continuidad? Bueno, es el principio para los discípulos, pero es la continuidad de lo que Jesús había estado haciendo. Los discípulos, mientras andaban con Jesús, tenían una actitud muy particular. Ellos estaban seguros mientras andaban con Jesús. En su seguridad, sabían que Jesús lo podía todo, era capaz de todo. Todos los días que andaban con Él tenían una experiencia nueva. Cuando creían haber conocido bien
a su maestro lo sorprendía con algo nuevo. Y eso continuamente mantenía alerta a los discípulos del Señor. Pero llegó la hora en que Cristo empezó por el proceso que Él mismo había profetizado y anunciado. Y los discípulos no podían entender a cabalidad lo que el Señor le había dicho con palabras. Se había sentado, los había educado, pasó con ellos la última cena, le dijo las cosas que habría de suceder. Y a pesar de todo eso, no pudieron internalizar el mensaje, porque no era lo mismo andar al lado del maestro que tener que asumir la postura de ser un instrumento de el maestro, aun cuando él no estuviera presente. Y es precisamente en ese intervalo donde se pierde el tiempo. Porque es posible que nosotros veamos al Señor en algunos espacios, lugares de nuestra vida. Y es posible que en ocasiones pensemos que el Señor no está presente, por lo tanto cerramos la agenda, la depositamos a un lado y esperamos con paciencia a ver qué otra cosa va a hacer el Señor. Y ahí es donde entra Jesús en el escenario y empieza a tratar con sus discípulos después de haberlos visitado, después de haber resucitado, haber entrado con ellos en el aposento alto, visitarlos 2 veces consecutivas. Aún así, Pedro no sabía qué hacer con su agenda. Y como era el líder de los 12 en forma directa, porque el mismo Jesús se lo había dicho, cuando Pedro dijo, me voy a pescar, los discípulos dijeron, bueno, si tú eres líder te vas a pescar, pues yo me voy contigo. Porque hasta ahora no hay nadie que tenga la actitud de dirigir como tú la tienes. Y decidieron seguir a Pedro. Jesús se les encontró o los interceptó. Y luego de la segunda pesca milagrosa, porque fue algo extraordinario, esa noche volvieron a tener la misma experiencia que Pedro tuvo el primer día que vio a Jesús. Por segunda vez tuvo la misma experiencia. Es que pasó toda la noche sin tener resultados y en la mañana Jesús se les apareció y le preguntó, hijitos, ¿pescaron algo? Tírala a la derecha. Y cuando tiraron la red, se encontraron que no podían sacarla con la misma experiencia original. Por ende, Pedro se dio cuenta y dijo, el único que hace esto que yo conozco, porque de esto yo sé. Yo antes era un buen pescador, pero también yo sé identificar cuando hay algo sobrenatural en mi tarea cotidiana. Y por segunda vez hay alguien soberano que apareció en mi camino. Y ha venido a decirme que su agenda continúa. Así es que no puedo perder tiempo. Se tiró al agua, nadó hasta la orilla a encontrar a su maestro. A pesar de esta gran experiencia, Jesús tuvo que seguir interactuando con ellos, porque todavía no internalizaban que el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios continuaba. Ellos estaban muy bien enfocados en la persona de Jesús. Estaban muy seguros de lo que Jesús podía hacer y lo que ellos podían hacer al lado de Jesús. Pero tenían que enfrentar que sus vidas había cambiado y había algo que hacer, aunque Jesús se trasladara al cielo. Efecto continuo es que una vez interactuando Jesús con sus discípulos, se lo llevó cerca del monte de los olivos donde frecuentaban. Léalo
aparece en este capítulo. Y estando con ellos, le dijo, ¿sabe? Todavía no he terminado con ustedes. Todavía hay una promesa que no se ha cumplido. He muerto, he resucitado, pero mi Padre dijo que ustedes serían revestidos del Espíritu Santo. Y como mi Padre lo prometió, la primera fase ya la cumplí, pero la que mi Padre dijo que yo les anuncié no se ha cumplido. No solo la anunció Jesús. Jesús recordó, esto que yo les estoy diciendo, antes de que yo apareciera en el escenario y me conocieran públicamente, Juan dijo que serían llenos de Espíritu Santo. Y como Juan lo dijo, yo les dije que eso era una promesa del Padre. Así es que el Padre todavía no ha terminado su proyecto. Esto apenas comienza. Y aquellos que escucharon la voz del Señor tomaron en serio sus palabras cuando lo vieron que fue y ascendió al cielo. Unos ángeles que estaban al lado de los discípulos le dijeron, ¿por qué se asombran? Él se fue, pero vuelve. ¿Vuelve para quién? No me hagas perder el tiempo, que vine a compartir una palabra para gente que puede escuchar. ¿Vuelve para quién? Y es ahí donde el mismo Jesús le había contestado esa pregunta que yo les estoy haciendo. Es que ante una experiencia tan gloriosa con la presencia de Jesús, del Cristo resucitado, ante una promesa de que el Padre cumpliría, la manifestación del Espíritu Santo se manifestaría entre ellos, y valga la redundancia, que el Padre cumpliría esa promesa, pues ellos hacen una pregunta, bueno, con todo esto tan glorioso, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque el mejor reino que ellos conocen es el reino de Israel. Es el reino donde el Dios que los estableció como pueblo tiene muchas historias en las que ellos mismos han escuchado, y todo lo que se ha dicho históricamente se ha estado cumpliendo con la presencia de Jesús entre ellos. Pues entonces, para ellos entienden que obviamente ese Señor tomará y establecerá un orden en el mundo, y que con ellos y Él comenzará ese orden. Y Jesús les dijo, mi gente, no perdemos el tiempo. No perdamos el tiempo. En realidad, no es el reino de Israel el que vamos a establecer. Pero déjenme hacerle una pausa. No les voy a contestar a ustedes algo que no se va a manifestar en este tiempo, porque a ustedes no les es necesario esta respuesta. Le voy a dar la respuesta y le voy a decir lo que para ustedes sí es necesario. El Señor nos dio una temática escatológica y la podía decir, pero no la dio. Más bien le dijo a los discípulos lo que a ellos les competía. Y le dijo abiertamente, váyanse a Jerusalén, esperen allí, y después de esperar, entonces seréis llenos del Espíritu Santo. ¿Qué clase de promesa? Si usted está sentado aquí y usted cree que usted está perdiendo el tiempo, yo quiero decirle algo. Cada palabra que se declara de parte del Señor va a tener resultado. Pero hay que colocar en orden la agenda de Dios. Y hay que establecer cuál es el principio que está en orden en el momento en que estamos viviendo. Y eso fue lo que el Señor empezó a procesar a sus discípulos.
Ellos salieron y se reunieron una vez. Estas palabras de Jesús, que Jesús asciende a los cielos, que ellos lo están mirando, que unos ángeles se le presentan y le dicen, ¿por qué están perdiendo el tiempo aquí? ¿Se van a quedar aquí? Van a seguir mirando para el cielo. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Será suficiente? Ángeles presentes, Jesús el que asciende, va al cielo, y los seres que han recibido el mensaje se quedan mirando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y los ángeles le tienen que repetir, y vayan a donde el Señor les dijo. Hagan, si ya le dieron instrucciones directas, hagan lo que saben. Si usted rebusca en su agenda, usted descubrirá que usted ya sabe lo que tiene que hacer. Sí. Muchas cosas pueden aparecer en el camino para distraernos. Inclusive para hacernos que nosotros cuestionemos si en efecto las instrucciones que nosotros sabemos son las correctas. Hasta que usted se sienta con calma y lee la Biblia y descubre que el Señor no hace las cosas a medias. Que Dios nunca comienza algo y lo deja a mitad porque la gente se le detiene el camino. Sí, precisamente. De esto se trata. Los discípulos se movieron al aposento y allí se reunieron 120. Y se declara la cantidad de gente que estaba allí. Y entre ellos se presenta María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los discípulos y los que habían creído. Hay 120 personas reunidas en el lugar. Y hay una instrucción directa. Y mientras van de camino y se reúnen, sacan la agenda y la revisan y encuentran que de los 12 discípulos que originalmente escogieron, los 12 apóstoles que escogieron, uno había muerto. Y rebuscaron la historia. Y según el capítulo 1, versículo 20, sí, búsquelo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 20. Encontraron que la historia daba referencia de que el hecho de que uno traicionara, retrocediera y muriera en el acto, Dios ya había decidido qué hacer en ese caso. Ya Dios había planificado qué había que hacer. Ya Dios había decidido qué había que hacer. Y los discípulos, los apóstoles, los 12, que quedaban 11, rebuscaron la agenda y dijeron, óigame, es muy cierto que tenemos que esperar a la promesa que se nos va a dar del Espíritu Santo. Y es muy cierto que Jesús se ha ido al cielo, pero según buscamos en la agenda descubrimos que hay que reponer a uno que ya no está. Parece un dato sencillo, ¿verdad? Que entre cosas sobrenaturales hayan cosas administrativas que resolver. Parece algo sencillo. Parece algo no muy complicado. Este ya no está. Pues vamos a dejar el espacio vacío y vamos a seguir con 11. Pero cuando verifican dicen, no es que no llamaron a 11, llamaron a 12. Y para reponer el número 12, hay 120, son discípulos de Jesús, han recibido el Evangelio, pero hay 12 seleccionados para cumplir con la misión y enfrentar lo que sea para que el propósito de Dios siga adelante. Lo repito, hay 120 y están ahí a la expectativa. Han creído en Jesús, pero hay 11 que al verificar la agenda se le da una instrucción directa que el número 12 no está, pero que hay provisión para devolverlo al programa. Entonces oran a Dios y evalúan
Y dice, ¿y cómo reponemos ese? Porque ese es otro asunto que hay que tener claro. En Puerto Rico hay un decir que dice, quítate tú para ponerme yo. En otras palabras, este se fue, ya, como no está, yo voy a ocupar su lugar. Si usted supiera que el lugar de cada uno ya está seleccionado por el Señor. Y no es una casualidad que la Biblia lo establezca. Y no es una manipulación que diga, mira, bueno, como aquel se fue, pues vamos a escoger a uno que mejor nos guste. Hay unos elementos específicos que los declaran en esta palabra. Dice, este que va a ocupar la posición número 2, tiene que ser uno que siempre ha estado con nosotros, alerta, atento, que vio a Jesús y siempre estuvo consciente de lo que Jesús quería hacer con nosotros. Estoy parafraseando para que usted... Las personas que entran en el compromiso del liderato para el Señor son gente a las que Dios cautiva y les sirven aun cuando no tienen ninguna posición. Están eligiendo entre dos que siempre anduvieron con ellos, que sus nombres no aparecieron en ningún lugar, que no habían sido mencionados, que parecían de la multitud, dos seres comunes y corrientes, pero los discípulos los reconocieron como dos que a pesar de no tener rango, siempre estuvieron conectados al propósito de la misión de Dios. No se puede perder el tiempo. El propósito de Dios no es accidental. La voluntad de Dios no la puedes manipular. Si Dios tiene un plan y quiere hacer algo, las personas que se conectan a ese propósito, aunque no tengan rango, Dios los está mirando. Dios los está mirando. Porque es precisamente el Espíritu Santo quien está provocando. Quédate en las gradas que llega un momento donde tengo que contar contigo. Parece que no estás haciendo nada, pero en realidad yo te tengo en las gradas para la hora en punto donde tengo que hacer algo y tú eres el instrumento que voy a usar. ¿Alguien dice amén? A juzgar por el tiempo que esperaron, a juzgar por los 3 años, posiblemente y medio, que Jesús anduvo ministrando y ellos estuvieron mirando y no aparecieron en el escenario y sus nombres no aparecieron. Pasaron 3 años de incógnito, como si no fueran importantes. Pero cuando hubo que reponer a alguien, los tomaron de las gradas y dijeron, yo tengo que hacer algo y yo tengo mis ojos puestos en ti. Por eso me has seguido tan firme, precisamente por 3 años. Y una vez este asunto encaminado, diseñado, programado, una vez esta agenda ministerial cumplida, esta etapa donde los discípulos sacaron la agenda y entonces fueron a Dios y le preguntaron, mira, la Biblia dice, o sea, los escritos dicen que son 12 y tú dijiste que en algún momento dado de los 12, uno ya no estaría presente y también dice que haya otro que tome su lugar. Por favor, vuelva y lea en Hechos capítulo 1 y observe qué dice ahí. Porque el servicio al Señor, cuando la gente piensa, se supone que el diablo hizo pensar a los discípulos que estaban perdidos. El diablo hizo pensar a los discípulos que estaban perdidos. Como Jesús ya murió y ya lo crucificaron y lo sepultaron, ustedes correrán la misma suerte. Pero Jesús fue donde ellos y les recordó
mis hijos, lo que yo dije se cumple, porque en primera instancia yo vine a cumplir la palabra del Padre, pero cuando yo me vaya, la palabra del Padre sigue vigente. La iglesia del Señor no es un accidente, no es un grupo de personas que deciden reunirse en un lugar y que de repente cambian de modalidad y piensan que ya no vale la pena. La iglesia del Señor son un grupo de personas alcanzados, reconciliados, transformados, que en un momento de sus vidas pueden tener alguna situación que se afecte su motivación y la inspiración, pero como es programa de Dios, Dios hace que la agenda polvorienta se sacuda y vuelva al escenario. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con el programa de Dios no se juega. Y Dios mismo le dijo a través de Jesús, porque es muy cierto que Jesús es el Hijo de Dios. Es muy cierto que es el Salvador. Es muy cierto que es el Señor. Pero el programa de Dios Padre no termina con la resurrección de Jesús, continúa con la manifestación del Espíritu Santo en su iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que no pueden con su vida, que no tienen nada más que hacer, que están confundidas y han decidido perder el tiempo. La iglesia es un grupo de gente lavada, reconciliada, transformada. ¿Alguien se siente así? ¿Alguien se siente reconciliado con Dios? ¿Alguien aquí se siente ser parte de ese grupo? Porque una vez esta palabra es declarada y una vez ellos toman la acción correcta y recogen la agenda, la limpian, evalúan qué dijo Dios, por dónde vamos, qué es lo que hay, falta uno, y el Señor dijo en mérito que había que reponerlo, y de los 120 escogen 2 y de los 2 escogen 1. Y finaliza Matías tomando el lugar que Dios en su justa perspectiva decidió para él. Una vez completo, administrativamente no resolverían el problema. Una vez completo, somos 12 otra vez, podemos seguir haciendo la tarea. No. La Biblia dice, tienen que recibir el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, no es que te cuenten en la lista, no es que te sumen, no es que te den un puesto o una posición, es que tú estés claro que para tú poder realizar la tarea tienes que estar revestido del poder del Espíritu Santo. Y como la Biblia así lo dice, así lo estamos predicando. Porque ya entonces es una responsabilidad de entregar la palabra tal como es. Una vez el Espíritu Santo, ellos están los 120 esperando, entonces ocurre lo que la iglesia necesita que ocurra. Ocurre una certificación del cielo que la iglesia es lo que Dios dice que es. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Del cielo hay una certificación. El Espíritu Santo aparece en el escenario y no solo los 12, los 120 tienen una experiencia de gloria. La iglesia es empoderada por la presencia del Espíritu Santo. Pastor, pero mira, lo que pasa es que yo no soy de los que habla al frente. Yo te tengo buenas noticias en esta mañana. Es que ya yo no me muevo como antes. Yo te tengo buenas noticias en esta mañana. El poder de Dios no envejece. 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 No envejece. El Espíritu Santo no arrastra los pies.
El Espíritu Santo no le falta el aire. El Espíritu Santo no se cansa. Ay, Dios santo. El Espíritu Santo toma al dolido, al herido, al confundido, al que tiene mucha fuerza lo empuja para que haga algo, y al que se siente medio cansadito le da cita hasta en el cuarto y le dice: sepárame unos minutitos que te voy a contar algo. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Sepárame unos minutos que te voy a contar algo. Cuando Dios llama a alguien y le dice que quiere contarle algo, por favor, deja lo que estás haciendo y sepárate y corre y siéntate y dile: bueno, Señor, aquí estamos, ¿qué quiere? Oh, Dios. Yo no sé si tú crees que Dios llama a las 12 del mediodía, a la 1, a las 3 de la mañana. Yo no sé qué opinión tú tienes de Dios, pero Dios marca tu número cuando Él quiere y habla contigo cuando quiere. Y cuando Dios te dice algo, no te desesperes, simplemente pregúntale: ok, ¿y ahora qué hacemos? Me contaste esto, ya me enteré, ya sé lo que tú dices, ya sé lo que está, cuál es el panorama. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? La manifestación del Espíritu Santo en los discípulos fue el cumplimiento de una promesa. Y cuando esa promesa se manifestó en una reunión de 120, se formó algo tan impactante que empezaron a hablar idiomas que ellos no conocían. Y la referencia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la referencia establece que hablaron aproximadamente 14 idiomas diferentes. Déjame ver si tú me entendiste. Espérate. No se vayan de Jerusalén. Quédense ahí, esperen. Porque como ya me vieron subir y ascender y ya saben que yo resucité, pueden ir por ahí a comentarle a la gente que yo estoy vivo y no les van a creer. Pero yo voy a hacer algo más. No solamente le van a ir a contar a la gente, es que los van a empujar a ir. Pero para que eso pase, se van a reunir y van a esperar, porque ese que los va a empujar, dirigir, guiar, se manifieste y entonces salen. Y ocurre que cuando el Espíritu Santo se manifestó, se empezó a hablar el idioma que la gente necesitaba escuchar. La manifestación del Espíritu Santo tiene una peculiaridad, y es que conoce lo que se tiene que hablar. Entiende el idioma en que se tiene que hablar y hace que las personas que han tenido el llamado de Dios hablen lo que tienen que hablar. Cuando tú tienes muchos problemas con lo que tú estás hablando, o no ve efecto, y simplemente dice: pues que yo no sé, tengo mucho contratiempo. Sencillo, alto, no pierdas más tiempo. Vete a casa y ubícate. Setea la señal para el cielo y afina la señal, porque es posible que la señal como que está teniendo cierta interferencia. La señal del que sirve a Dios es una señal digital. Por alguna razón, el enemigo quiere que tú pienses que tú tienes una señal análoga. Pero la señal con Dios es una señal digital. Lo que pasa, Joshua, que a pesar de que sea digital, hay ocasiones que hay interferencia en el aire.
Porque a pesar de que la señal sea buena, la interferencia en medio de los satélites es posible. Las nubes se mueven y las nubes producen a la señal cierta interferencia. El que sabe de esto entiende con claridad que lo único que tiene que esperar que la señal vuelva a funcionar como es. No tiene que salir corriendo a comprar un nuevo sistema de señal. Por lo menos en el Señor solo hay una referencia digital y se llama el Espíritu Santo. El que tiene esa señal, no se te ocurra cambiarla por otra. Cuando yo le hablo a alguien de vamos a orar y me dice, sí, pero hay que hacer, espérate. La última vez que yo hojeé mi Biblia, me daba todas las instrucciones en completa y me dijo que mi señal era digital. O sea, que cuando yo quiera saber qué hacer, la conexión directa con el cielo tiene que funcionar. ¿Usted me entendió? El hecho de que haya cierta interferencia ocasional no quiere decir que Dios no vaya a hacer lo que ha dicho. Lo que quiere decir es que hay un proceso de interferencia. ¿Y qué vas a hacer en la interferencia? ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a patalear, a protestar, a quejarte y a decirte que no puedes permanecer confiando en el propósito de Dios para tu vida en el lugar donde Dios te estableció. Yo te tengo buenas noticias. El que se atreve a creerle a Dios, el que se atreve. Cuando siente que como que hay una interferencia, dice, no, yo conozco esto. Yo sé que la interferencia viene, pero la señal mía es buena. Así que yo voy a persistir en creer que cuando limpie los aires, esa señal va a resurgir con toda la fuerza que necesita para yo saber específicamente cuáles son los pasos a dar. Ahí aparece el Espíritu Santo, se manifiesta en las personas. Empieza a glorificarse. Empieza a dar idiomas porque la manifestación fue tan terrible que las personas que escucharon el mensaje clarito que lo pueden entender reaccionaron. El hecho de que usted hable y la gente reaccione como no es posible que el idioma que estamos hablando no es el que pueden escuchar, no es el que pueden entender. Pero yo le tengo claridad, la palabra provee para eso. Hay un grupo de gente que escuchó el mensaje en su idioma y eran 14 países diferentes, pero los que estaban en Jerusalén, algunos no entendieron. 14 países no naturales recibieron la información, el mensaje del propósito de Dios. De otros países escucharon la voz, entendieron el mensaje, lo recibieron y los presentes, algunos no lo pudieron entender. Entonces se oyen las dos voces en el escenario. Las voces de los beneficiados testificando, que son aquellos que dijeron, wow, ¿cómo es posible que se haya hablado en el idioma que yo entiendo las verdades tan poderosas de Dios de 14 formas diferentes? Y hay unos que reclaman y dicen, esta gente está loco. Esta gente no pueden seguir adelante con esto. Es posible que cuando usted escuche del Espíritu Santo, lo único que espere es que se le revuelque el pelo. Pierde el control y salga corriendo.
Es posible que si eso no pase, usted crea que el Espíritu Santo no está en el escenario. Pero una cosa lleva a la otra. El Espíritu Santo hace que hablemos el idioma que la gente entiende. Porque entrega el mensaje que la gente necesita. El angustiado, el herido, el perdido, el que no sabe. El que está pasando por una situación, de repente oye una palabra que llega a su espíritu y lo trae corriendo. Y es posible que el que para él no era esa palabra dice, esta gente son un estorbo, son unos locos, no saben lo que dicen. Eso comenzó desde el primer escenario. Todo crítica, todo rechazo, toda protesta, excepto para aquellos que en necesidad escucharon la voz y están corriendo a favor de la respuesta para su necesidad. ¿Estamos ahí? Alguien, yo los veo a ustedes muy cómodos, muy tiraditos para atrás, como si estuvieran disfrutando algo bueno. ¿Estará pasando eso? Porque en declaración de principio, no solo se trata de hablar bien, no solo se trata de gritar duro, no solo se trata de convencer a la gente que tenemos algo. Se trata de hablar el idioma que la gente entiende para satisfacer su necesidad. Y esa es la expertise del Espíritu Santo. Lo que viene detrás es que esa gente son los que testifican que algo les sucedió. Y entonces entran en el escenario los llamados por Dios, porque Dios ha estado tratando con ellos para que sean responsables y asuman la responsabilidad, y valga la redundancia, de responder por lo que Dios está haciendo. Y es donde aparecen los apóstoles, y Pedro se levanta y le dice, no, es que esto no es un problema de que nosotros hayamos querido hacer esto. En realidad, lo que pasa es que el que mataron, al que crucificaron, al que sepultaron, Dios lo ha resucitado. Pero no solamente lo resucitó a él, ha cumplido la promesa de que entre nosotros lo que estamos viendo es la promesa cumplida de Dios. ¿Alguien ha recibido alguna promesa aquí? Deja ver la mano. ¿A alguien Dios le ha prometido algo aquí? Cuando Dios promete algo, lo cumple. Dios prometió una manifestación del Espíritu Santo y no la hizo hasta que se llevó a Jesús. Los discípulos perdieron el ánimo cuando Jesús estaba siendo enjuiciado para crucificarlo. Pedro lo negó porque no entendía lo que estaba pasando. Los discípulos estaban confundidos, reunidos en un aposento alto, porque no podían comprender. Aunque Jesús se les apareció, siguieron confundidos. Y el Señor tuvo que procesarlo y recordarle que todavía una promesa estaba en el aire y que se tenía que cumplir. No se trataba de que se sintieran bien. No se trataba de que tuvieran un buen negocio o estuvieran cómodos. Si Pedro pensó, pues entonces vuelvo al negocio de la pesca. Y Jesús se le apareció y le dijo, ya ese negocio caducó, tengo uno mejor. Y tú tienes que fluir en el negocio que establecí. Y es que yo quiero salvar gente. Y yo decidí que eres tú mi instrumento, no más pescador de hombres, no más pescador de peces. Tienes que ser el que rescata gente pescándola, no para comértela, sino para que vivan. Wow. Hay mucho de Dios que decir.
El conflicto es que si nosotros escuchamos una promesa de Dios y todavía no se ha cumplido y estamos pasando por un proceso, el que la señal esté pasando por una época, una temporada, no quiere decir que Dios no va a cumplir su palabra. Lo que hay que reforzar la comunión con Dios, porque cuando Dios decida despejar los cielos y aclarar la señal, lo que Dios hace, hay que estar listo para eso. ¿Sabes que en la hora en punto que se manifestó el Espíritu Santo, tuvieron que empezar a contestar y enfrentar? Y a pesar de todo el poder manifiesto, no pudieron dejar de cumplir la responsabilidad de darle el frente a lo que ocurre. Pastor, tiene que explicarme qué está pasando. Y tienes que decirme por qué. En lo que yo entiendo, Jesús le dijo a los discípulos, no te toca a ti saber en qué tiempo. Lo que a ti te toca es ir y esperar. Y si no estás conectado, reconéctate, porque estamos en un proceso que en cuanto Dios abra los cielos, la señal va a fluir y tienes que estar alerta. Cuando eso pase, vas a estar listo, porque cuando Dios empiece a desatar bendición, tú tienes que estar disponible. No me hagas perder el tiempo. Yo creía que después que yo recibo al Señor y como estamos recibiendo al Señor, hay una bendición de Dios, yo simplemente lo que voy a venir y voy a llevar la iglesia llena. Yo llego, me siento y la veo llena y yo contento. No, prepárate, que a mayor cantidad de gente, mayor demanda de servicio. Durante la pandemia nos quedamos en casa comiendo, menos Doel, ese no, eso no hay quien lo detenga. Eso son 24, yo creo que él cuando se acuesta con un pico al lado. Y llega Dalú y cuando llega dice, pero ¿qué hace ese pico aquí? Que estoy soñando con que cuando me despierte tengo una talita que voy a sembrar de yuca o de plátano. Él siempre tiene en mente un proyecto. Así debe ser la vida espiritual. Esa debe ser la vida espiritual. La vida espiritual es una expectativa. Yo le voy a dar un testimonio a Daluz. Después que me dijiste, pastor, póngase por ahí a sembrar todo lo que usted tiene ahí. Y yo le dije, vengo ahorita. Más ahorita me llamó Ariel y estuvimos conversando un rato. Y después me metí al cuarto hablando con él y me puse a hablar con Dios. Y entonces descubrí cuál era la semilla que yo tenía en la mano. Y entonces supe por qué yo no uso el pico, y es que yo uso otra cosa. Y para declaración de principio, eso es un continuo en la madrugada, en la tarde, a cualquier hora. Eran las 2 de la tarde y a esa hora era propicio para sembrar una semilla. Hay veces que son las 5 de la mañana y a esa hora la llamada del cielo dice, quiero ahora. Ay, qué rico es. Hay veces que son las 2 de la mañana y los ojos se abren y es a esa hora. Lo importante es que la señal esté dispuesta. Porque Dios elige, porque Dios separa, porque Dios escoge a la gente para hacer aquello que le deposita en la mano. Tienes que creer que lo que Dios te ha llamado a hacer, no estás perdiendo el tiempo. En realidad estaba haciendo unas cosas físicas aquí
Y cuando llegué a casa le dije al Señor, fíjate Señor, no sé, pero ¿será eso que yo como que siento que estoy desenfocado? Yo creo que esto no es. Y cuando llegué a casa, me senté en el mueble porque estaba bien cansado, bien agotado. Y después de descansar un rato es que entró la llamada de Ariel, porque primero me había enviado un mensaje, pero yo estaba en otra tarea. Y todas esas cosas guardan relación. Yo no escojo lo que les vengo a decir para manipularle con lo que se predica. Es que son vivencias. Es que Dios establece lo que quiere decir. Y cuando rebusco me doy cuenta que todas las experiencias vividas guardan relación previo a un mensaje que Él quiere declarar. Tienes que creerle a Dios. Y tienes que creer que no es lo que ves. Es lo que Dios te ha dicho. Dios va a hacer lo que dice. Jesús le dijo, no, me vieron irme y todo muy bien, pero los ángeles no le dijeron, ¿quieren irse con Jesús? Le dijeron, no, váyanse a esperar que lo de ustedes apenas comienza. Si fuera por nosotros, tendríamos la expectativa de que la manifestación del Espíritu Santo es sentir algo maravilloso. Pero lo que pasa es que no todo es eso. La manifestación del Espíritu Santo muchas veces te impulsa a hacer algo para Él. Y si haces lo que Él te dice, la bendición que recibes después es confirmada. Entonces tú dices, wow, como que esto funcionó al revés. Como que hice la tarea primero, la física, y después vino la bendición espiritual. Yo creía que en realidad era que si yo invertía mucho tiempo en lo espiritual, entonces venía la bendición. Es en el orden que Dios lo establece. Es como Dios dice. Si Dios quiere que tú pases por un proceso de búsqueda espiritual, primero es así. Primero lo espiritual y después la tarea. Pero si Dios te quiere probar haciendo una tarea y te quiere colocar y responsabilizar por una tarea con la escoba en la mano, con el mapa en la mano, tú haciendo algo, de repente te puede venir a la mente y decir, wow, pero ¿qué yo hago haciendo esto? ¿Será esto lo que Dios quiere para mi vida? Y después vas a encontrar que el Señor dice, lo único que estaba esperando era un poquito de servicio para yo descargar gloria sobre ti. Un entendimiento, un principio de servicio. Hay un problema, se resuelve orando, sirviendo, confiando, y al final del camino los resultados los da Dios. ¿Tú puedes creerle a Dios? ¿Alguien puede creerle a Dios aquí? ¿Alguien puede? ¿Alguien puede creerle a Dios? Dios, yo no entiendo. Pero yo sí sé que cuando tú prometes algo lo cumples. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer conmigo, porque yo tengo un poco de debilidad en cuanto a esto. Yo como que no tengo mucha capacidad para entender lo que está pasando, Dios. Pero yo sí sé que cuando tú prometes algo lo cumples. Así es que yo voy a moverme confiadamente aunque no entiendo. Y obedientemente voy a hacer aquello para lo cual tú me separaste. Porque a la postre, cuando tú decidas bendecir, eso es un aguacero que no hay quien se lo despiste. ¿Qué usted cree que fue lo necesario para conocer a Dios? ¿Usted cree que el día que el Señor los fue a buscar y los rescató, lo hizo para dejarlo dando vueltas en el mundo hasta que Dios se cansara de verlo perdiendo el tiempo en la tierra y entonces lo llamaría? ¿Tú crees eso, José? ¿Tú crees que Dios te rescató y ha hecho lo que ha hecho contigo para dejarte dando vueltas en la tierra hasta que te canse? Y cuando tú te canses, entonces Él te llama al cielo. Nosotros tenemos que vivir en nuestro servicio como si estuviéramos en el cielo. Nosotros tenemos que aprender a barrer como si le estuviéramos barriendo el cielo a los ángeles.
aprender a mapear como si le estuviéramos, a acomodar la silla y hacer lo que hacemos en la tierra como si estuviéramos en el cielo acomodándole las cosas como un servicio. ¿Sabe? Ellos no lo necesitan. En el cielo no hay espacio para nosotros. Si nosotros vamos al cielo a servir, no cabemos. ¿Estás ahí? ¿Entiende eso? Si usted pretende ir al cielo a servir, cuando entre se dará cuenta que usted no cabe. Allí para lo único que usted sirve es para adorar a Dios. No tiene espacio para otra cosa. Pero en la tierra, usted mira para todos lados y descubre que por más que usted haga, hay más cosas que hacer. Y es precisamente por eso que es posible que usted crea que ha hecho tanto, que no debe seguir haciendo más porque usted ha hecho tanto y puede pensar y decir, óigame, por favor, que otro haga porque ya yo estoy cansado de hacer. A veces nos vemos así, a veces nos sentimos así y creemos eso. Hasta que nos vemos en la referencia de que para Dios, en el cielo, lo que voy a disfrutar eternidad, en la tierra es donde necesitan mi servicio. Es mejor agotarse haciendo algo para Dios en la tierra. Y hacer algo para Dios en la tierra es servirle a los semejantes. No es como que servirle a Dios. Son tantas cosas lindas, y con esto termino. Son tantas cosas lindas lo que es la vida espiritual, que yo estoy sentado en la computadora haciendo un trabajo para cumplir con unos requisitos. Y mientras estoy haciendo algo, me hacen una llamada para ir a buscar unas maquinitas de desinfección. Y me dan el número y salgo a buscarlo. Y cuando vengo de camino, que voy saliendo, viro y paso por el área del punto, uno, ¿sabe? Un sitio de comida, y compro comida. Y cuando llego aquí, encuentro el que está haciendo el patio, pero traigo comida. Separo la comida mía y la del patio y se la llevo al que está. ¡Wow! Después él me dice que quién cocinó. En realidad todo tiene que ver. Yo mientras estoy sentado le digo, señora, la verdad que tú eres tremendo, porque yo venía a cocinarme algo para comer y tú me interceptaste por el camino para conseguir lo que voy a comer, y lo que traigo da para dos y lo divido, y entonces aquel que está trabajando en el patio para ayudarme recibe una bendición porque él necesita eso. Y es posible que usted crea que esto son casualidades. Pero esa es la diferencia entre una vida espiritual real y una que solamente busca experiencias emocionales. Una que busca experiencias emocionales, lo único que quiere es impactar con lo que Dios le da. Una vida espiritual no pierde tiempo, porque cuando se necesita, se está activo y funcionar en lo que se necesita. ¿Habremos entendido este mensaje? ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió? Tal vez usted no esté emocionado, pero si practicamos lo que hemos compartido, lo que hemos recibido, vamos a tener unos resultados. Y eso sí, esos resultados sí son los que Dios nos quiere dar. Y esos resultados que Dios nos quiere dar van a hacer que nosotros tengamos tanta tarea para hacer como no hemos hecho antes. Y acuérdese de esto. Cuando esté cansado haciendo la tarea, no se queje. Porque es precisamente la disposición a hacer lo que va a traer más gente. Porque Dios te va a traer gente para que le sirva. Pero si tú crees que ya no puedes más, entonces Dios va a decir, pues hasta aquí. Porque yo no quiero acabar contigo, yo quiero llevarte para el cielo. Tú estás ahí. Existen muchos tipos de mensajes. Existen mensajes donde tú te sientes impactado y emocionado. Y es posible que juzgues el mensaje por lo que tú sientes. Pero hay una palabra que Dios te ha dado hoy que podría despertar tu ánimo,
Y podría ayudarte a descubrir que esa falta de motivación que tienes es porque en realidad Dios quiere hacer algo mayor. Y voy a orar para que Dios te dé fuerzas, para que te haga moverte a favor del plan que Dios tiene para tu vida. No has recibido a Cristo como el Señor, pero Dios te está hablando. Y Dios quiere hacer contigo algo nuevo. Lo único que tienes que darle tu corazón a Jesús. Y decirle a Jesús: mira Jesús, yo no quiero perder más tiempo en la vida. Yo creo que ya yo he perdido demasiado tiempo. Yo quiero ganar el tiempo. Porque como no sabes cuánto tiempo te queda, dedícaselo a Dios. Entrégale tu vida. Dios tiene una experticia, es que Él toma a la gente que parece que no sirve y los convierte en instrumentos de gloria. Ese puede ser tu caso. No solo quiero que vengas aquí, quiero que Dios te bendiga y te use. Así es que declaramos una palabra de oración. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres? ¿Quieres recibir al Señor? Entrégale tu corazón a Jesús. ¿Estás listo? Dile al Señor: Señor, reconozco que soy pecador y necesito salvación. Recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Y permite que tu Espíritu Santo me dirija a seguir el camino que tú me has mostrado en esta hora. Si has hecho esta oración, oramos por ti. Vamos, todos los que tienen aquí una petición, vamos a orar para que haya una bendición especial. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? Padre de gloria, llegó la hora de desatar la bendición profetizada. Mira a los enfermos que están a través de los medios o los que están aquí. Aquellos que piden un milagro. Dios, experto en provisión, hemos venido a ti en ocasiones y hablando contigo te hemos pedido trabajo como si fuera para nosotros. Hemos venido a ti y hemos clamado a ti por un trabajo y te hemos pedido específicamente. Y posterior a eso, los beneficiados vienen testificando y diciendo que tú les diste un trabajo. Señor, mira las peticiones ahora. Ya el anuncio de que nos enrolemos en tu servicio ha sido declarado. Ahora, mira las sanidades que son necesarias en esta hora. Sana a los enfermos. Sana a los enfermos. El que tiene un quebranto de alguna forma, échalo fuera. Que salga de aquí testificando para la gloria de tu nombre. Y el que tiene necesidad de una provisión. El que tiene necesidad de una provisión. Necesitamos los trabajos donde podamos desempeñar las capacidades que tú nos has dado y podamos servir y podamos ser instrumentos para que la gente vea el quehacer nuestro a través de nuestras manos y nuestro conocimiento. Tenga que decir qué capacidad tenemos y nosotros poder levantar la cabeza y decirle: tú estás hablando de mi Dios. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que tú ves, lo que te pasa cuando estás cerca de mí, es el Dios mío. ¿Lo quieres? Obra milagros. Obra milagros. Responde de tal manera que la iglesia continúe marchando con un pie firme, siendo testigos de este evangelio puro, santo, no contaminado con manipulación y mentira, sino un evangelio que profetiza que tu voluntad se cumple y que tu propósito eterno no se detiene. En el nombre poderoso de Jesús a ti hemos orado. Amén, Señor.